Vais a pasar hermano cuera. O mo que entero vea pe catu vais ya jamás ne de lugar pe yande sí ya ve ka une catu vais a pesar ya punuco yande ati coste de agua. Así que congregación guaraní me PM entero vea pe bienvenidas hermano cuera pe me vagina coape o salón pe ja ve entero vea yande hermano cuera ya conectada sundu pibe ja ve ya conectada vagina YouTube pibe a ve entero vea pe amigo cuera pe guaraní. Bienvenido, Mante. Así que pesa ya por un de reunión con este diagua ya pura heita o pe pura heija evagina número 88. Oye titulaba Jehová Shemomba Eminan Derape. Así que ya pura hei para ir de ya dirigita a Jehová Peña en poder upibe. Jehová lo agradece neve peaco momento de cato abrero y me con deroga ponaitepe a peise cato aguancha Jehová entero donde veis hermano cuera donde reunido a pejinas a veis de forma electrónica veis Jehová pero agradecer trein debe Jehová a peisa los Shaukan de vejina que lo aprende seja, lo más seja en práctica o pamba lo aprende toda costedia. Ahora lo vas a que na Jehová entero bebape, que tu hanwaisha peisha o pamba oye estaba costedia, los ishata, los endutaba, que tu hanwaisha pita ore con asome Jehová, pues evo y lo muy hanwaisha en práctica, los isha la muy que tu hanwaisha lo cambian alguna cosa, pero ya pama peisha Jehová. Pero oye lo entero ahora hermano cueraren, hoy me va a ta perejina, que tu toma jepona y te y Jehová. Antes lo veo hermano fuera o iba joga peja hasta hace catumi vagina que tu amor se aprende Espíritu Santo lo pibe acompaña a mí su pecueras a mí su pecueras marete Jehová lo yo lo perdón va a ir lo ya poa cuere siempre lo ya me Jehová pero lo yo debe siempre ore perdona mi jamás y me pone a manera en donde la Jehová Jesús ore rey irera lo pibe lo mo gente pa coñemboe
Ajera pero en debe a mí, Jehová. Bueno, pesa ñañe por un ser hermano cuera, ya le costí reunión y por ahí te iba a costedia. Primero ahí te voy a por un tapete tesoro, o ahí vayan de ya ñe, ya titulaba y por a ver, ñande ñe erendu, ya recuerdan güey, gesta oro. Ya se te lleva peaco parte, pero lleva ahí peña importante, siempre ya pues acá, ya ñe muy bien informado. Haupai que tu hawaii sabe, ya decidí pete imba lleva. Pa como cristiano y de por eso y te de entero ya peguana. O que tú ya huereco parte, ya cristiano te isha, pejina ya recoina pe parte, o mimba ahí de provecho va congregación pe, pues ya se tapete y video a ver oñe esta vagina ya pe va esa pa y tuya ya po o mi donaciones allá pa pe sitio de internet upibe, allá tendré poner peare porque tú se te digamos fácil y ande ya pues agua inclusive allá para como recordatorio porque muchas veces ya ande estar ahí pero como recordatorio que tu cual ya pues peaco ya hay por un meme peaco sitio o peca tú ya esa pe estudio bíblico congregación pegua ya esa tajina pe mama pa Jesús ya igual poner taja mama pa en ba po ya po ha en ba wipa y poner ya seguir ya para su pe ya ande como cristiano. Muy bien, peseñi ponían de reunión con este diagua. Así que ya tenían de hermano Mario, Maldonado a cargo peaco parte. Y ponaveñan de ñerendú, ya recuerdan güey, gesta oro. Ya que mí Peteí Tanangá, Baepa Ñanemomandúa, cuando la vemos, ¿no es cierto? Bueno, seguramente sí, ¿no? Mocoy cuñaba ahí, que vivían en una misma casa y que las dos, con diferencia de días, fueron mamás, tuvieron sus hijas. Pero, ¿qué pasó? Bueno, en una noche, uno de los bebés se murió. Baepa llamó la madre que se le murió el hijo. Bueno, fue donde estaba la madre durmiendo con su bebé sano y se lo cambió. Entonces esta mujer, cuando se despierta a la mañana, ve que el bebé está muerto, pero inmediatamente reconoce que no es su hijo. Entonces va y le dice a esta mujer, no, este es tu hijo. Y ella se lo niega totalmente. Entonces empiezan las discusiones de quién era el hijo, quién era la verdadera madre. ¿Qué sucede? Bueno, presentan el caso ante el rey Salomón, ¿no? Como vemos en la ilustración. Y una madre decía, no, es mi hijo, la otra decía, no, 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 es mío. Y entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Pide una espada para que puedan cortar al bebé por la mitad y se lo den a cada una de las madres las partes. Vemos la madre que está parada, que como que acepta esa decisión. Y la otra madre, con su verdadero corazón de madre, dice, no, no, que no lo maten, que se lo den a ella, ¿no? Entonces, acá Salomón se da cuenta de quién es la verdadera madre. Entonces hace que se lo entreguen a la mamá verdadera. Ahora, ¿cómo llegó a tomar esta decisión, esta gran decisión o sabia decisión, Salomón? Bueno, los invito a que leamos juntos el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Jaupepejei, Jacoaga, Jehová Yesara, de Semoí, rey Ramos, Yetúa David, Recobía. Sepeye mitaja andaikuai gueterije tambae. Se ningún desierto, ja a gobernar ginan de pueblo reiporabo baecuepe. Co pueblo tuya, handaikatuiña con tapa getaitere y huijicoe. Upébare, se puitibomina, recoja guapetení corazón, y ñerendúa a juzgar jaguá con de pueblo. Abaí a Jesacuá jaguán, baepa oí por ajan, baepa oí baí. Porque maba pico y catuta o juzgar con de pueblo tisaitebape. Sí, vemos que Salomón, o Yeruré Jehobape, o Marandú jaguá supe. Y por eso pudo tomar esa sabia decisión. ¿Y cómo tomó Jehová el pedido de Salomón? Bueno, leemos del 10 al 13. UPPGI. Jehová, Obiaiterei Salomón, Oyerure Jagüere Combae. Upémaro, Ñandeyara Gei Supe. De Yerure Rupi Sebarandú, decidí por Ajawa, le por Ojuzgaya Be. Ja,
de Serureira y Kobe Puku Jaguá, ni en de Rico Jaguá, ni Omano Jaguá, ne enemigo cuera. Upe bare Ayapota Upe, Ejerure Jaguaiza. Ameetan debe petei corazón Iñaranduba, Jontendeba Getambae, Owereko Jaguaiza, Abavenden Boibe, ni inderiré nunca, Daiporimoai, otro en Deisaguá. Ameta veien debe umimbaen de Serureiba Ecuen de Ricota, Jaumi gente Nemombaeta. Upebare Reiko allá, entero de ahí por Imoai, otro rey de Isagua. ¿Sí? Vemos que Jehová, o Jorui, Tereí, la Salomón, o Yerureba. Y en 1 Reyes 4:25 vemos que Salomón, o Mombae, Tereí, Rupi, Perandú, Uba, Jehová, un gente oicó tranquilo, ja, pui, agua, pipe. Sí, se dice que durante el reinado de Salomón, en Israel nunca hubo tanta prosperidad, tanta paz y progresó tanto como nunca lo había hecho Israel. Así que bueno, vamos a analizar un poco, ¿no? Esta situación, gracias Manté por la imagen, en la que Salomón le había pedido la sabiduría a Jehová, Jehová muy contento por lo que pidió, le da la sabiduría y además le da riqueza. Entonces, esta sabiduría que adquirió Salomón llegó a ser tan grande, tan conocida, que Jesús hei haweisa perreina sebaigua, yepeo gendum baisapa, heracua, pora upebare, monbiriwi o ojesajawa, anitejapepa, peisaite, pebe ñarandú. Y realmente fue así, ¿no? Cuando esta reina fue delante de Salomón, cuando vio todas las riquezas, toda la sabiduría, cómo vivían sus siervos, las instalaciones, realmente quedó muy complacida. Y dijo que realmente lo que ella había escuchado no alcanzaba ni a la mitad de lo que había visto. Apreciaba muchísimo la sabiduría de Salomón. Así que Coaga Rupinda y Catuy, Ñajarón y Andesara, Ñanemo Arandú, Petei Milagro Rupibe. Pero Salomón, Jeibaique, Jehová, o Poromoar un Dajaja, o Mombeu Eimba Epa, Yayapo Baira, Yajupuitija, Guaupega. Por eso dijo, ella puisacá pora arandureja, Eñeja, Eikokua. O Jesaucabei, Ñane Arandutaja, Ñañeja Aramo Añoite. Upebere Upurumiñe, Reñeja, Jeseja, Rejeca. Yajisajaisa, Opababe y Catujina, Ñane Arandú. Así que bueno, vemos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, no es con solo pedirle a Jehová que nos dé sabiduría, sino que tenemos que esforzarnos nosotros, poner lo mejor de nosotros para conseguir la sabiduría de Jehová. Y bueno, la sabiduría, una vez que se consigue, ¿no? Es como se consigue, bueno, leyendo la Biblia, adquiriendo conocimiento. Ya con eso se es sabio, no. Ahora, todo lo que vamos aprendiendo tenemos que ponerlo en práctica. De esa manera vamos a ser personas sabias. Entonces, y por aña, ne por andú, añijapa, seguí Salomón ejemplo, a Jesauca y potajá, Jehová, Shemoarandú. Una vez que adquirimos la sabiduría, tenemos que ejercitarla. Como para ilustrarlo, por ejemplo, quizás uno está una semana enfermo, en cama, después cuando se levanta, recibe el alta, le cuesta, está débil, caminar, porque no ha podido ejercitar sus músculos. Bueno, de la misma manera, cuando tenemos la sabiduría, tenemos que usarla, tenemos que ponerla en práctica. Si no, ¿qué podría pasar? Las presiones de este sistema, sabiendo que estamos viviendo los últimos días de este sistema, podrían presionarnos muchísimo y hacernos errar el camino. Así que, y por aña, ne por andú, añejapa, ya seguí Salomón, ejemplo, a Jesauca, a Hipotajá, Jehová, Moarandú. Dijimos, ¿no? Cuagarupipe, plata, andobalei, upeba regetata, pisá, omba posi sopui, ja oñeja, o ganabé, ja coambae, o muy supecuera, o decidí ja ombae pastudiata, jambo tiempo pan. Entonces, podría surgir la pregunta, ¿baepa ya se apoñan deja ñandero gaicuera? Pongo el ejemplo yo en mi familia de que pongo en práctica la sabiduría, los hace en mi familia, quizás haya que tomar decisiones muy difíciles. O, por ejemplo, ese cuapa o mimba ella decidíbare, ñamombaeja, ñañeja, yajuputín, ñandeyara, arandú, y catupa ña cambiado mimba ella pensaba estudios japlátare, ja ñañeja, ñamotenondeu mimba ñanepuitibotaba, ñanearandúe, jaguá, ¿no? Somos personas que tenemos fe, confiamos en las palabras de Jesús, ¿no? Que decía, pongan en primer lugar los intereses del reino y las demás cosas les serán añadidas.
Si tenemos fe y somos sabios, seguramente vamos a tomar buenas decisiones, mostrando la sabiduría que tenía Salomón, por ejemplo, nosotros también la vamos a imitar. Así que petein persona ñaranduba, oikoaja o ya segura porá, ontendé página petein bae. Jauperiré ae o decidí la oyapota, ¿no? Por eso, qué bien que dice en la Biblia, que ahí voy por abeja, ñanearandú, yarecorangüe, geta, oro, ¿no? Entonces, repasamos. Baisa paikatú, ñanearandú, yayerureba eran yandeyara peupeba. Pedirle a Jehová que nos dé la sabiduría. Ya respetar su pe, ¿no? Si somos personas sabias, vamos a respetar a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener ese temor reverencial de cuando la sabiduría nos muestre que hay cosas que a Jehová le desagradan, no las vamos a poner en práctica. También dice ñani humilde, ¿no? ¿Qué sería ser humilde? ¿Cómo sería una persona sabia humilde? ¿No? Veíamos en la asamblea que venía una persona y dijo, yo ya conseguí un estudio, contenta. Y viene otra y dice, pero yo ya tengo 4. Es sabia esa persona, es humilde. O por ejemplo, también en español decía humilde y modesto. ¿Qué sería ser modesto? Reconocer nuestras limitaciones. Esto puedo hacer, hasta acá puedo llegar. O no quiero hacer más de lo que no pueda conseguir. De esa manera nos ahorraremos muchísimos problemas. Y ya estudiar por Iñé, como dijimos en un principio. Estudiar la Biblia, pero meditar, reflexionar qué me quiere hacer ver Jehová, qué me quiere enseñar y ponerlas en práctica. De esa manera, Jehová, Oguerojorui Terei. Gracias, Mateo y Mario, para comparte, más acá por ahí te dije, así que, y de provecho y te detallan de cada cristiano, pues buena peaco, oye, esa yo comparte peape. Juan ella seguito de parte oro cuí o iba la Biblia, ve, allá ya está puedan allá, ya de hermano Jesús cargo, ve. Gracias. Bueno, comparte interesante. Voy a invitar a Entero B, pe comenta Jaguá, porque son ustedes, PM, los que hacen esta parte. Y solo aporando. Bueno, mapa homonie justamente el texto bíblico, texto Pewa Pewa, Primera de Reyes 4:20. Bueno, Estela. Mi gente, oikoba Judá, Israel, PGT y Terei, Etajaisha, Pebucuí, Iba, Mar en Beupe, Jacuera, Ocaru, Jou, Vino, Jau, Ayoa. UPCIT. Gracias, Mante. Bueno, contexto bíblico, Pewa Pewa, la idea, Coporandú. Baeisa pa, pe frase, Getajaya pe, y Bicui, o iba mar, Rembupe. O Jeyauca Jehová, o cumplija, y promesa. Así, lento. Pero, entendés, ¿no es cierto? Porque la idea principal del texto, o cumplir Daniel de Yara, promesa cuera. Bueno, voy a invitar entonces a comentar Jaguá, a la manito de, ¿sí? Peya y Fran. Un comentario ahí señal de con revistas y que oreco 2 partes con cumplimiento. Primera parte, y que habrán tiempo, ve, a ver, José Humacano, Guarepe, pueblo de Jehová, Hetaitrei, que o Injiquai, a ver, oñe cumplir la segunda parte, Salomón o gobernas a tiempo, ve, porque mi gente, y que a ver, Hetaitrei, Hetajaisha, pero y cuijo iba mal en vez de. UPCIT. Así que cumplita lento. Texto bíblico. Es decir, en la época de David, Salomón, o cumplir paité. Toda esta partecita. Pero veimos coi por antú. Baejawa, oro cuipa, eretopan de lectura, pe, repitiboba,
Ereikua Bejagua Jehovape. Y de provecho taban debe predicación petera ambue baepe. Mirta, y usted Rosana, usted. Llegó está Primera de Reyes 3:12, cuando imitaron Guare Salomón, Oñemboe Jehovape, y Beaite Guibe Jajei. No soy más que un muchachito, no sé cómo salir ni cómo entrar. Por su humildad Jehová le dice, Ameeten debe petei corazón, Iñarandu baja o entendeba getambae. Ñandea vei, y catú ombojobá ñané, ñemboe, añetejape no nos dará sabiduría y conocimiento milagrosamente. Pero si estudiamos memela ñandeyarañé, yayeruréramos yupé Espíritu Santo, ya aprovecháramos esta herramienta que nos da Jehová con su organización. Ahuillemante, Mirta, gracias. Rosana, seguita. Primera de Reyes 3:13, o sea, calle de Jehová, o me Hawaii Salomón, pero me doyerure iba a peshupe, ñenden veo ya poco ave lo mismo. Puinte, ñenden boeshupe, ya yerure hanwa, algo en específico. Haña inseguro responde tajañan debe ñanen de tarde o temprano. Pero que tal vez en daya esa cuay, machite pebe pajae, ñanemon en bendición, wi. Upeba semboe, ayesare copona vez hanwa, o mi baere cobare se yerere. Peisa agradecer a Jehová, Pesemborrico Jaguare, que esta agenda dice especialmente en sentido espiritual. Upesaite, qué calidad, importante te le iba. Coape aquí. Sosa. Capítulo 3, versículo 11, se llama la atención justamente, Maestra para Jehová responde petición ya por que Salomón. Realmente Salomón, y la posibilidad de eureo, esta de riqueza o poder o cosas materiales, pero sin embargo, ando ya puede pegar, sino que eureo Jehová, o me jamás se tener posibilidad o dirigir por el pueblo, Jehová concede su peupea. A pegarse justamente que ayudarían a Jehová cosas que fuera del lugar, sino más bien ayudarían a superar con y aprobación a lo demás o por añadidura. Y por ahí te leí. Sí, Sandra. Llegó esta Primera de Reyes 3:16 a 28, donde como está acá por ahí que pide discernimiento que o demuestra Salomón, aun siendo un muchacho, como ya se mostró al dilucidar el litigio entre estas dos mujeres que afirmaban ser la madre del mismo hijo, Coambae, o contribuir para que esta noticia se hiciera internacional, se mencionara, hasta el día de hoy se menciona. Nosotros también debemos, ya yerure, PTI ayuda, ñandeyar a Jehová, mientras ya estudiamos memela y palabra, y podemos estar seguros que nuestras oraciones constantes y sinceras de Puaitehuibe para encontrar tesoro espiritual en la Biblia no van a quedar sin respuesta. Gracias, Mante. Bueno, participaba ahí por Zoom. Ángela y Emilio presentado. Gracias. Primera de Reyes 4:30, que ella va a ser Salomón o superar en sabiduría y entendimiento a muchos otros sabios intelectuales de esa época, ¿no? Esto nos recuerda también que cómo nos hace sabio y entendido Jehová hoy día mediante la sabiduría divina. Y hay personas también que tienen un gran grado de conocimiento secular, académico, pero muchos de ellos no tienen normas morales, ni hablemos de principios bíblicos, tampoco le hayan sentido a sus mismas vidas y no son felices. En cambio nosotros, en el pueblo de Jehová, quizás no tengamos títulos académicos, quizás, como mucho dice, no sabemos leer bien ni escribir bien, pero qué felices que somos al obedecer los mandamientos y las leyes divinas de Jehová. Esto realmente nos enriquece y nos hace muy felices en este tiempo, a moto B con más razón. Gracias, Ángela. Y por ahí te leí. A seguir con su otra parte. Irene o Jorge. Gracias, Jesús.
El 3:1 muestra que Salomón hizo una alianza matrimonial con Faraón, se casó con su hija, ¿no? Y esta fue, como sabemos, conocemos la historia, la punta de un ovillo largo que lo llevó a un desastre espiritual en su vejez. Y esto nos hace pensar que, en realidad, tenemos que pensar si nuestras decisiones de alguna manera no estarán violando un poco la ley de Dios, porque tal vez parezca que es en forma suave, pero con el tiempo, si nos acostumbramos a hacer eso, realmente puede ser que terminemos muy mal como Salomón. Por eso, qué bueno sería que analicemos nuestras decisiones temprano, antes que sea tarde. Gracias, Mante, hermano. Bueno, seguida, Fernando, que ya varias veces. Sí, me gustó el versículo 9 del capítulo 3, porque Salomón, luego de pedirle en primer lugar sabiduría a Jehová, en segundo plano le pide un corazón, no, dice Petei corazón y ñerendúa. Entonces, nosotros también necesitamos hoy en día, porque vivimos en un mundo que está realmente controlado por la desobediencia, por el espíritu de la desobediencia, necesitamos un corazón obediente. Ahora, ¿cómo lo tenemos? Bueno, Jehová, así como le dio a Salomón sabiduría y su corazón obediente, nosotros lo podemos tener mediante el estudio de la Biblia, los ancianos bondadosos en la congregación que nos guían y las herramientas para estudiar la Biblia. Si la utilizamos, evidentemente vamos a sentir que ese corazón puede ser obediente a las normas de Jehová. Gracias, Mante. Sí, Fabián. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7, pero su casa Salomón recoja 12 comisarios al frente de Israel, lo proporcionaba a su escuela una vez al mes, cada uno o por un mes, o proporcionar alimentos o pan baño y cotemeba a la casa del rey. Entonces, hacemos pensar, vais a poner bien organizados o distribuir poner la responsabilidad, porque hoy 12 en total, a cada uno hoy encargado un mes allá, o ya po, mis enviapó corresponde a su pe. Hacemos pensar ahí congregación, pe ya repartir ponernos la ya de responsabilidad cuera, porque hoy está trabajo congregación, pe, cada única tú te ya apoyan de responsabilidad con alegría y con gozo y de la mejor manera, a ninguno no haya enseñando ahí sobrecargado de responsabilidad, haya disfrutado, ya servido Jehová, pe, a la congregación, pe, ahí. Aguille, Mante, te lo ve porque la tiempo opama, Oye, más. Gracias, Jesús, Nevaveí. Así que, oye, esa niño por ahí te di para compartir, hasta ahí te oro cuilla topaña te jave. Y por ahí te di. Bueno, cuando haya seguido partes, hay lectura bíblica. Ya en duda lectura de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, 14 pb. Y ya puse acá de hermanos Jacinto. Gracias. Salomón oye pope te intrato faraón dive, rey de Egipto di, omendas agua itachirare. Ha peisa ha omendas faraón rachire, ha oweru envire cope ciudad de Davipe, opitas agua upepe, ha oya popape ve jogará, Jehová roga, ha abeipe muralla Jerusalén yerere. Pero upero, pe pueblo oyapo hueteri sacrificio, o mi lugar ichibatejape. Porque upe tiempo pe, doña mopu ay hueteri petein oga, oye bomba eguasujanwa Jehová harera. Salomón o seguí o jaihu Jehová pe, ha o cumpli umimba he iba cuesupe itua David. Pero ha oyapo hueteri sacrificio, ha o japu umi ofrenda, y catujanwaisa o timbo umi lugar ichibatejape. Upeipe rey ojo Gabaompe, oya pojanwa upepe sacrificio, porque upeba jaeva cuepe lugar ichibateba, y importante beba. Salomón o sacrifica upe altar ari, 1000 animal sacrificio o chejapíbaramo. Gabaompe, Jehová o Jeseuca Salomónpe y sueñope, ha heisupe, yerure sebe la reipotaba, ha ame etandebe. Upepe Salomón heisupe. De ningún nemba epona itreiva que de siervo David dive, se tú andi. Ha eñe erendúa ya entero debe y justo,
y corazón potín allá, nere nondepe. Handere hesaukanen ba eponaite hija, hendive ko angaitepe ve, reme evo su pepetein itaira aguapu, vaera y tronope. Ko anga Jehová sellara desemoi rey gramo, setua David ecovia. Yepese mitaja de cuaiweteri getambae, senin con de siervo, ha a gobernar hinan de pueblo rey por aboba escuepe, co pueblo tuisa, hane catuña con tapajeta y treiwi higüey. Upevare sepetibomina areco hanwa PTI corazón iñe erenduba, a juzgar hanwa con despueblo. Abei a jesauca hanwamba epa oipora, hamba epa oibai. Porque maba pico y catuta o juzgar con despueblo tu seitebape. Jehová obu aiterei Salomón o yerure jagüere con ambae. O pemaroña de yara he isupe. Re yerure rupi arandu, re decidí por hanwa, re por juzgar llave, ha nere yerurei rei kobe puku hanwa, ni de rico hanwa, ni omano hanwa ne enemigo cuera. O pevare ayapota upere yerure haisa, ame etan debe PTI corazón, iñe erenduba, ha ontenteba jetamba owereko haisa ababe, nembo ube, ninderire nunca ne porimo hay otro de Isagua. Ame eta vein debe umimba nere yerurei bakue, de ricota, ha umi gente ne momba eta. O pevare rey kobe allá entero, ne porimo hay otro rey de Isagua. Ha rey coramo será pere, les cumplivo umimba eja evan debe, ha se mandamiento cuera. O ya poja weisan de tu a David, o peisaro romo ingobe, areta abei. Gracias, Mantes, hermano Jacinto, y por ahí te peaco lectura, añete jape, una lectura y claro, por ahí te iba. Ha, ope lección 5, oye titula El león haishaite. Ha, va a dice, hey que le ya ve pronunciar por nada mi palabra. O pueda, o sucede, porque ella prepara por nada, ha, hey, ya ve pronunciar por nada mi palabra. Ha, oño entende pona, vaera la hereba. Ha, pesaiteo y coja cinto. Oye, entende pona interior mi baeja, oye, cumplía, veo primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13, peje iba. Hei que, pues peje peisa, aguaje me ve, ireñeja a me van a leer o para ver en donde pe. Hemos que otro pe, ella ponja guay ponaba, ha e porombo. Así que para con la lectura, tu pibe Jacinto, oremos que habe orembo porque hoy entender pona interés el erupio pen haiseite. Así que gracias mandere seguir peixas hermano. Cuando ya seguita parte revisita. Ya opanayes ya tienen de hermana Gladys Gómez a Silvia Cargo. Así que ya pues acá todavía se cuela. Vaya pa, Sherera Gladys, vaya panderera. Silvia Cerera. Silvia, te para tu paja, huelen de rejeco, a ver, feria, pejina, está la gente allá. Sí, a ella te ima la gente y no para allá por ahí. Sí, Silvia, are ireko, apeca, tú no sé, llegaron yo que está la gente en di. Jaupearero ya pues pete por ando y importante tere iba. Va pandere pensamba en apañan de apora caña de yara. Allá voy a jamás. Upecha y te Silvia, yepeco angas a yepa yabu, pero muchas veces abu y te minte yabu, upeyo ye y mañana de yabu porque jeta y te la problema hoy con a tiempo pe. Pero pender es a huella y te, hoy pete y te estos es yo cabañan debe va y te pañan de yara, o me embaite va cueñan debe, o pamba el yabu ajagua. Génesis 1:28 pgi. Ñande yaro bendecía ve y chupecuera jajei, o sea que mi primer ñande y puepe jaeva Adán jaeva pe jajei y chupecuera. Pene familia de taquena, jape ñembo jeta jeta ve, jape muine jeco ubu, jape y puru pere copen de poupe umipira o iba marpe, entero animal y manso va, jaupaite animal y coba coibu a pere. Abei entero huirá, jabillo o bebeba, ja entero umi animal o coba coibu tu chacuere. Va a depender de esa contexto de Silvia.
Ahí, pene familia reta que na peiporu ha pereco entero mi animal ko tu shakwe. Exactamente, ñande yara ome en baite ñandebe opamba ega to hawaisha ñande hayepa yaipuru ya llama chetepa haimba epona ñanendibei. De Silvia, ayer la semana que viene, el otro fin de semana, hay lleguitas hina coape de cruzáramos aipi y catuyamos hoy junta cuaco por anduje iba va ere para ere ya yerovia cuaña de yara cumplita hay voluntad. Pero o si no habéis cature me lleven el número de teléfono. Sí, a mí debe ese número de teléfono. Entonces, quiero agendarte que tu hawasho pida mensaje, debe sin ningún compromiso. Pero antes, ya tan debe cuaco tarjetita o shendibei. Peba, hey. Reaprende se ve para la Biblia hombo, Eva. Porque orero ya po curso bíblico, Silvia, sin ningún compromiso para ir en baedete. Hay cature visita coaco sitio de internet. Eva jw.org, Pepe no solamente le topata la Biblia, sino que veí que tú le topa video, ne me bucuera penguaná, revista, le agua. Así es que agendate con galan en números, ya tendré con tarjetita. Ya que tú sabes. Maera pañan de apura que hayan de yeras ayepa. Ya ti por anto interesante va. La gente lo vaya a hacer ayepa. Va epa agina la peñan de la de propósito. A ti pregunta interesante, justamente para Gladys, a ver Silvia ayepa o tocajina para colección ayepa. El purupe tiene introducción interesante va heñan debe. O pepe justamente hei que hei sé que en la introducción hoy putimos en omi nerendúa pero gente sejan omi va ereta va. Había shokaba va jepa eta hamba eishapa y de provecho de su escuela. Así que ya esa ponente pero es interesante porque ella debe ir a esa picatuya ya puedo predicación peguana a cuando haya ni punuma hoy ya va o para cuando ella hoy imagina la feria hype me haya ya topa mi mita más cuaja va epa o interesado mi nerendúa pe y que tú eres mañana va epa o yapo va epa ore cojoga petena hoy mepa y familia jaumilla. Así que cuando haya le cogitamos de oportunidad, ya vaya y cuaja, aña me repite introducción y pone interés. Así que Gladys, a Silvia, veis muchísimas gracias, mantepea comparte y pone vale. Muy bien. Cuando haya está revisita, o cuando haya ya está de hermano Rafael, hacerle este cargo. Maisha pa Celeste. A topas ahora en el eje. Y por aminte. Nama indua pa Celeste. Ella puta un areña en bojo baita jaco por anduje iba. Va ere pa ya llero via cuaña de yara cumplita hay voluntad. Sí, Shemandua. Hañan bojo baita un apea y que tú de este voy a leer en DBP Isaías 55:11 iba. Upecheitea vei umi palabra o seba sheyurubi no yabumo ahí. Ayer en dape oñe cumpli ure sino catuete oikota o baitema she aipotaba. Ha she eva nunca no es, pero no se va ahí. Y poner Celeste con de lectura. Agradecendo. Va a entender con texto ya en boeseo. Hasha entender este tope que ñande yara o cumpli paiteta y promesa cuera. UPCT Celeste, gracias, mande. Habei a ella se debe haber con folleto. Niña de putemota nos da ciudad y beneficios e iba Jacob que na ape para siempre. A su casa de haber de paso, allá donde con folleto. A su casa de haber video y por la intervenida y que tu año viñan bojo vai pe folleto lo pibe. Y por ahí teiko. Gracias, mande Celeste. Otro ayuda, pues Celeste ya en bojo baita por andú, iba Baishapa, Yaikota, Ñande Yara o cumplió y voluntad. Y Catupa, ahora y te ayuye en el. Sí, oye, tema.
ponaite ya da con revisitas a llevar. Ya llamó a la primera conversación, revisita especial Muchas gracias, Mante. Hago parte de hey, hape punto lección 3 hey que puro ponao mi porandu lleva. Va pa hey se hey que puro ponao era mi porandu y catu hawaisha o mi gente nerendu. A ver, debemos pensar en una supercuera. Saca pona hawa mi ba rembo eseba. Peamba ella o putea lleva mediante ponandu porque pues se catujina llamo pensa y mi supercuera lleva pero ya pues hawaisha te hoy. Pues parte de hija pe predicación peruana. Ella ve que el yurepe o gallarape tomo un deben ba epa pensar petemare. Ella pues saca pona ese. Reña tende ponabana rey kwa hamba epa y catu reponando hamba el momento pepa. Así que pea ya es más agua lleva. Ya le cota más de posibilidad y ya pues agua pea. Así que y pon ahí tereí Rafael, Javi Celeste para comparte PCI que na pecha. Gracias, Mante. Cuando ya está estudio bíblico, congregación pegua, estudio bíblico, perdón, ya puse acá también de hermano Carlos a Ana. La semana pasada ya se llama Curí Estudios y Nayepa. Esta gente siempre hoy en desacuerdo, ¿cierto? Hoy PTI persona, hoy pa PTI Yara o diseñar con todas las cosas. Nayepa. Ya seguir un poquito más, ya está con este punto 4P. O Pamba existiva, hoy diseña por ahí 3, Nayepa. Entonces, ya te pegan ver que tú pones, que tú ya y ayuda ya el cometi video. ¿Qué tú parece? Bueno, amoita dice ape, ese teléfono. Y pones ayepa. Están baega Interesante. tú, ayepa, pese que tú. Según tu video, donde ya va cue. Va epa, oye, lo ya, según pe video, va epa, oye, lo ya pe naturaleza, oye, copia pe naturaleza, güey. Sí, están bajo y ayer para ir por interés hoy, no. Se impresiona, por ejemplo, paisa va pe japonés fuera o copia pe tren bala o ya pues a pe güey. A ver, se usa y pe panambi, paisa pa bebé, está y kilómetros ahí en una época del año solamente. Es interesante. Ayepa, ya veía, se imagina, va, es va, pedir humano copia naturaleza, güey. Ya leyeron, va, de Hebreos capítulo 3, versículo 4, ¿qué tú para leer? Bueno, a peje, ya y cuándo cada hoga ore coja y ya pojare, pero ñande ya la jina, pero ya poja entero, va. Vean la puntos, Ayepa. Muchas veces lo a esta gente no cree, pero la Biblia claramente dice que de ya ya pues a todas las cosas. Va, eres pa y sentido de bueno, yo en web tengo diseñado o pamba o iba co universo, pero va a y sentido papel. Sí, se ve que hay sentido y terei porque o muy hay ahí pe video, pe ayer pe primero y te voy a sacar de auto, vaya a diseñar, o pe oñe muy mai parte, pe. Entonces cuaco naturaleza completo y te el universo, y hay pe pe a ver mi gente y coa coñan de planeta, pe ore cómo anteará, pe te o ya po o un diseñador. Ayepa. Petit desafío con este día, bella cree pean con cosas ayepa. Pero ya ya o hija naturaleza vegetal vayan impactaba y catú ya obvia o hija gran diseñadores y ya coape la Biblia. Esta información con hijo ya ya coape. Y ande ya reco, por ejemplo, jw.org, pe dere coma hoy de teléfono, ve. Gesta ven por ejemplo, hoy peti por ando y catú ya po hoy papete creador. Amba se apañan hoy por la vida. Cuando cosango y de prochitere ana. Hay catú no solamente omoka koala ñande yerovia, sino que katua ñande ñandemo awi ve petin creador we. Ha ella pe Biblia ve. Cada oye ya pokuri
Petení personas ayepa. Entonces, ñande API, ñande alrededor de Yareco, la creación completa del creador. Agradece tengo de tiempo de siempre hija dispuesto a estudiar, a que se dediquen a peixe. No hay más gracias. A ver, gracias, Mante, Carlos, a Ana, PBI. Y usted tiene ya pues acá lleva, fecha todo, hoy un par de matrimonios, a ver, hermanas, cuáles no me creen que te fecha y gusto ya lleva con la demostración. A peaco punto, a Eva pe lección 12, y que en Bora y Jupe. Va a dice, en Evana, de Puaite, vive, a Eshauka, de Yepu Apujao, Minerendúare. Allá para allá ando con recursos, allá para mi palabra de aprecio, allá para no solamente allá para ella vende iris allá para cuamba endingo y de provecho ñande allá de iris cuamba endingo de Japón y de provecho aguante no y de provecho allá para a su casa llevan por el jugo pamba allá para había mis palabras de agradecimiento ese que na peisa gracias mantener tiempo a misa allá para peisa ya vamos a poner interés ya ande a pisa cuera mi ande estudiante cuera con azombe y que tú aguantas allá para oye más un ve y peije así que muchísimas gracias, Monte Carlo. Javi, Ana, Peaco, excelente demostración, Peyapovare. Muy bien, Pesa ya, llamo a Yahoo Peaco parte, Juan Yaqueta pe parte, Jacob Cristiano Teisha. O para ya pura jeta pe pura hey número 127. Muy bien. Peaco parte, o me invade de provecho a congregación pe, ayepa, Juan ya está petein, ya lee petein carta, a ver ya está ti video. Oye, titula peisa ua cuaco carta con congregación cuera penguana, hey, donaciones en línea mediante el sitio donatejw.org. Los felicitamos por el uso cada vez mayor que se le está dando al sitio donatejw.org para realizar donaciones en línea con tarjeta de crédito o débito. Nos alegra informarles que a partir de ahora podrán iniciar sesión con una cuenta de usuario y programar sus donaciones con la frecuencia que prefieran, tanto para la obra mundial, a fin de fomentar los intereses del reino en todo el mundo, como para su congregación
y así cubrir los gastos por el uso de su salón del reino y las resoluciones aprobadas localmente. Prestemos atención a cómo se han beneficiado otros hermanos mediante esta herramienta mirando el siguiente video. Así que ya está pequeño video, pues ya seguí mi meta. Y ya tendré por aquí para compartir ese hermano fuera. Que toma ya entender, va ella para que tú ya pues allá para donación a sitio de internet yo lado. El pueblo de Jehová es generoso y comparte lo que tiene. Lo hace con la actitud que se menciona en 2 Corintios 9:7. Que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Una de las muchas maneras en las que podemos ser generosos es haciendo donaciones monetarias. Ya estamos acostumbrados a poner nuestras donaciones en las cajas de contribuciones para la obra mundial que hay en el Salón del Reino. Pero hace poco la organización también hizo posible enviar donaciones por Internet. Algunos hermanos tienen preguntas sobre cómo usar ese sistema. Se puede entrar a la página de jw.org sobre donaciones usando la aplicación JW Library o nuestro sitio de Internet. Al seleccionar el país, verá las distintas formas de hacer donaciones que se pueden utilizar en donde usted vive. Los métodos disponibles varían según el país. ¿Cómo usan este sistema algunos hermanos? En muchos países, se pueden hacer donaciones en jw.org con tarjeta de crédito o débito. Cualquier persona puede hacer donaciones por Internet creando una cuenta si todavía no la tiene. Así el proceso es más sencillo, tanto para usted como para la organización. Muchos ya seguimos el consejo de 1 Corintios 16:2 de reservar algo cada semana según los medios que tengamos, y podemos hacer lo mismo con el sistema de Internet. Es posible programar donaciones periódicas que se realicen automáticamente todos los meses. Lo que más me costaba era acordarme de poner el dinero en la caja de contribuciones. Pero un día, navegando por jw.org, vi que podía enviar donaciones por Internet. Y lo mejor era que podía programar una donación automática mensual de la misma cantidad. Lo hice, y ahora me llega todos los meses un comprobante de mi donación. Eso me alegra mucho, porque así colaboro con la obra de Jehová cada mes. Así es más fácil. O quizá prefiramos enviar la donación mediante una transferencia directamente desde nuestra cuenta bancaria. En algunos países está disponible un número de cuenta al que podemos transferir fondos a la sucursal. Basta con utilizar los servicios que ofrezca nuestro banco para efectuar una contribución a esa cuenta. Es fácil entrar al sitio jw.org y usar la página de donaciones para enviar dinero directamente desde nuestra cuenta. Es lo mismo que haríamos con cualquier otra transferencia bancaria. Otros prefieren enviar su contribución mediante cheques o giros postales. En jw.org se pueden consultar los detalles sobre cómo hacerlo. Todos los meses, cuando miro el programa de JW Broadcasting, veo lo que hacemos por todo el mundo y siento el deseo de mostrar aprecio por el duro trabajo de los hermanos. Y como ahora no puedo hacer mucho por mis pocas fuerzas, expreso mi agradecimiento enviando una carta y un cheque. Otra manera de contribuir es con donaciones planificadas. Podemos prepararlo todo para donar nuestros bienes tras nuestro fallecimiento por medio de testamentos, fideicomisos, seguros o planes de jubilación. También es posible donar en vida o tras nuestra muerte certificados de depósito, acciones, bonos o bienes raíces que se puedan vender. Sabemos que vivimos en los últimos días, en los que ocurren sucesos inesperados, tal como lo predijo la Biblia.
Así que decidimos hacer donaciones planificadas para que nuestros bienes se usen para la obra de Jehová. Todas nuestras cosas valiosas vienen de Jehová, así que pienso que es un honor devolverle lo que he recibido de él. Creo que la bendición de Jehová es la satisfacción que siento en mi corazón. Hay muchas maneras de contribuir. Consulte la página sobre donaciones para ver qué opciones hay en el país donde vive. Algunos tipos de donación requieren planificación o información adicional. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con la sucursal. Para más información, rellene el formulario de la página web y recibirá respuesta por correo electrónico en pocos días. También puede llamar por teléfono. Pero, ¿y si queremos seguir contribuyendo como siempre? ¿O si no entendemos cómo funciona el nuevo sistema de donaciones? Al principio, puede parecernos difícil entender el sistema. Pero podemos pedir ayuda a un hermano de confianza de la congregación. Éxodo 35, 5 y 21 dice: De entre ustedes mismos recojan una contribución para Jehová, que todo el de corazón dispuesto la traiga como la contribución de Jehová, a saber, oro y plata y cobre. Entonces vinieron todo aquel cuyo corazón lo impelió y trajeron todo aquel cuyo espíritu lo incitó, la contribución de Jehová. Así como los israelitas sabían qué cosas podían darle a Jehová, es bueno que nosotros conozcamos las distintas maneras de hacer donaciones. Tenga la bondad de repasar las opciones que aparecen en la página sobre donaciones y utilice el método que mejor le convenga. Independientemente del método que usemos para realizar donaciones, podemos estar seguros de que se usarán para apoyar la adoración verdadera como en los días de Moisés. Y sea que demos de nuestro tiempo, nuestras energías u otros recursos, sabemos que Jehová ama al que da con alegría. Sin duda, Yepa, es excelente manera. Ya honras a Juan Jehová, Beja Yepa. Pero yo seguí con anuncios ahí, que es una excelente manera de honrar a Jehová con nuestras cosas valiosas. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Si tienen la posibilidad de realizar donaciones electrónicas, les recomendamos tener una cuenta de usuario para ingresar al sitio. Como se indica en el video, al iniciar sesión con una cuenta de usuario, no solo podrán configurar la frecuencia de sus donaciones, sino también ajustarlas periódicamente, modificar los medios de pago y ver los recibos o comprobantes de su donación. Para recibir asistencia en la creación de una cuenta de usuario u otros detalles sobre el sitio donatejw.org, recuerden que los ancianos han asignado, en este caso, al hermano Fabián Caballero, hermano para ayudarlos. Así que también pueden utilizar el botón Conéctenos bajo la sección Obtener ayuda. Nos emociona observar que a pesar de estos tiempos difíciles, el deseo de ustedes por apoyar la organización de Jehová sigue siendo el mismo que se describe en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Con alegría. Muchas gracias por seguir demostrando su amor y agradecimiento de esta manera en los últimos días. Así que bueno, ya llaman a ese pecado que hace hermano por ahí ya po lleva ya se ope video y no cato y cato que haya lloré ayuda a pecado de asesora y mi hermano Fabián. Así que bueno, con mucho gusto jae y cato tañan de putimojina. Muy bien. Cuando ya está parte 5 minutos guape, ya está yo está pendiente hermano fuera peaco video ya titulaba ya yeroviar upilla recoge esta y oportunidad ya servían a Jehová
ya busqué algo pe yarecoagui ya me es agua Jehová. Bueno, pues que ya pota o por ando aparece y así que tu cuate ya comenta. Ya sabía te hago video. Roicuano guarepe norte gotu oiko jahuepe teni desastre. Upepe tero y ofrecero y putimos agua. Los echaban baepa los asaba mi hermano cuera. Jo ahora pu agvire. Pero los echamba echaba mi hermano y coa persona pe. Y pollera y treija. Jaupeva poco y trei orereje. Jacuero yuwa mi Macedonio pe. Imboria jura moyepe. O me eipu aiteu y ve peore comida. Rojoriré orero gape. Magdalena Hachero decidí roseguitas en ejemplo cuera. Los echaban ba echa poye cuidado mío hasabar en necesidad. Ore momeros echa jawan bate copo y ore contribución. En mañami ba e pareña mera mopeba. Hoy por apico. Sí, hoy coité. Y agradecen a Jehová. Roñe puno pensan, va a pecaturo yapo, roy putimos a mi hermano cuera de congregación guape. Roñe me en cuenta y que tu jaro yapo está bien, va. Jaroñe puno yapo. Peor de congregación voy a invitar o participar en una campaña especial de predicación. ¿Ves? ¿Te parece que tus años de ya pues esta vez lleva servicio? Se gusta y tereita opea. Ore situación no permitió ore ver y putimo mi cotemeba pe. Jaro aprovechado peba. Amalicia jeta y tereima, ¿ya? No, hoy por ahí traí. Muy bien. Según peaco video con angas yapaya yapota peaco porando. Va en epo yapope matrimonio o echaucaja y polleraja. Catukua ya comentar tanto a Peña y me va reunido a Peña y sun yolado. Así que va epa ya hermanos cuera. Ya puedo hablar con matrimonio. Sandra. Gracias. Bueno, según el video vimos que PTI matrimonio hoy que Penorte votó Orecop hubo un desastre, PTI desastre natural. Ellos se hicieron disponibles, pero vieron otra cosa, que los hermanos eran de corazón sincero y daban de lo poco que tenían. Pero al igual que los hermanos hermanos de Macedonia. Así que ellos se hicieron disponibles porque veían que los hermanos que menos tenían eran generosos y compartían todo lo poco que tenían con otros hermanos. Y ellos hicieron lo mismo después cuando regresaron a su hogar. Va ese pei pollera Giovanni Guaná veía ya se llama hermano Cuerandi. Giovanni. Oye, pues. Raquel.
Pacuea o ya llevan esa paica tu último ve congrega y contribución lupidea lleva un mi hermano cuera pe congregación peguá, por ejemplo, visitas a hueras a su pecuera provistas o invitar mano cuera pe juega pe o algo o compartir a un año de a veis y yo participaba en campaña especial de predicación. Exactamente. Así que haya yepa diferente manera en vaya con hermano y putimos yepa. Añade esa congregación pe ABB ya se hermano cueran vaya pa y pollera yepa. Ya se por ahí te vaya pa oye cumplir con a o pa y yepa. O en jape Jehová siervo peiso ya pues escuela ñande mismo peisa bella esa pa ver por felicitas hermano cuera peisa y te depende polleras agüere. Y por ahí tres. Bueno, cuando haya seguida te comparte estudio bíblico congregación peguá, allá ya tenían de hermano Humberto Cargo. Añetejapeco capítulo 15, pe. Hi utiletereita ñandebe guaran yagüero mandu. Ajá, guaumimba, yagüero viambareteba. Ja, ñambo epona jaguachupe cuera con base bíblica. Ayepa, Entero vea la ñeía ape, ya jasama con conocimiento. Pero esta vez, y catuo objeción ñandebe, jañandere sarayupebare y pona iterei, jañemo entero vea pepe mopu ajagua pendepo, hayayapoño ndibei, cuaco análisis. Lección 15, ve. Mabapa Jesús. Jajaisha. Vea que persona y conocido y tereiban, y por y otro peisagua, pero ni upera sabe hermano, mi gente ñañi evandi, que tal vez estoy cuay mabapa realmente Jesús. Upevare y pona y tereita, mi diferente opinión jaecuera o huerecoba pe, ñandeñambo es pecuera jesa cuaitepe según la Biblia. Upevare ella es chata. Tenondera ya yureta hermano Marco pe, o moñeñan debe, párrafo 1. Mapa Jesús. Jesús jeepete y ángel y poderoso va. Hoy coba y vágape. Ñande yara Jehová crea chupera ebete. Upevare. La Biblia hei jeja. Peta ure pecue oye ya po ecue. O paite va podue. Hei abei jeja ñande yara la upete y ete. Porque Jehová año y te o creaba ecue chupe. Jesús, omba po ecue y tú a Jehová cretenja, hoy putu chupe o crea Jehová entero bae. Jesús, o seguí o gua Jehová quere, ja siempre y fiel chupe. Upei, ñande yara o lleva el ejese o ñe Jehová, jese jape. Upe vare, la Biblia oñeje noi, voy chupe, peñe. Por andu párrafo 1, maba pa Jesús. Jaupe allá, hoy no pedimos preparar vagina Proverbio 8:30, que a tu tamo ñeñan debe. Pero la por andu, maba pa Jesús, familia Alviso. Gracias, Humber. Jesús jae PTI persona conocida, pero que esta gente en Doicuay, ¿no? Chupé. Javeí, oí gente que o cree que Jesús jaeñan de Yara. Pero la Biblia contesta que va a pasar la Biblia sobre Jesús. Bueno, eso es lo que se va a ver en este artículo. Peisa, añetete. Familia Ramírez. Gracias, Humberto. Sí, comentamos a Weiseñan, hermana, lleva esta gente o distinto, lleva opinar, Jesús lleva. Pero sí la Biblia me añade siempre la respuesta, por ejemplo, de Colosenses 1:15 y que Jesús agina, ñande yare ya jesha, una yo guajaite, peta ira upukwe, oye ya poa kwe, o paitemba embuve. Ahuye. Arnaldo, Proverbio 8:30. Mapa moñeta ñandebes a Pepe Yarecó. Sí, hermana Riveros. Upe tiempo que sea iba el cuello y quieres a poje nivel, petei constructor, iba le terei ya. Ja ese era hijo de terei, ja cada día o a serejebe. Se veis todo el tiempo a aimeja hueles en nivel. Oye, hermana, coaco texto.
Va esa caña de coaco párrafo. Jesús. Anita Fram. Oye, allá, Ugágape, Jesús PTI constructor, iba le iba yepa. Hoy putuvo Jehová, o crea Juan entero bae. Upeisa, algo totalmente diferente más la gente o pensaba, güey. Ya ni me en cuenta Jesús. Sí, ahí diferente otro ángel, porque Jesús era EBT, o sea, ante todo, fue el único peteínte que estuvo con Jehová por mucho tiempo. Luego creaba entero de cosas y justamente eso hace diferente con los demás ángeles. ¿Veis? O cambiamos la situación cuando mi gente o pensaba, güey. Fabián. Claro, explica por año debe yepa de que Jesús aretreima o existijahue desde un principio, la primera creación de Jehová. En cambio, la gente en común o cree de que Jesús o nace jahue o pepoñe por un la jecobé. De hecho, ya habrá hanga entero como niño de pesebre, ayepa. Pero en realidad la Biblia que ya deja es imaitereimo hija güey tu andio crea para pamba, la primera criatura creada directamente. Pues está año en un tu andi. Así que upala un saca para nadie lleva alguien de cuál texto. Peisa ñetete. Ya hasamina párrafo mocoiba vejina ya seguí agua. Maeri pa Jesús o cueco y apeari. O ya po 2000 años rasami Jehová y Espíritu Santo rupibeo ya po jahuepete y milagro. O moita dura recobepete y cuñata y virgen jeraba María rete pupe. Ja peisha Jesús o nacepete y mitaisha. Jesús, o el cueco apiario y cojan guachuipe Mesías, tena, Cristo ja ñande salva jagua. Entero mi profesión iba la Biblia pe oñe, iba pe Mesías reje, oñe cumpli paite Jesús re. Upe vare, ya e cua, ja pe Cristo, ñande yara oikobe varal. Coan peisano, jambo jovai jaguape por andu abei. Alguno y catuvo jecamas y Lucas 1, 34 y 35. Jala por andú, párrafo 12 y vare pa Jesús o uva cueco y ape ari. Sí, Roxana. Teikuajaisha Jesús o no se va a pedir milagro rupide. Jaua cueco ape ari, hoy con shipe Mesías tena Cristo, añan de salva jamás. Mateo 16:16, oñevo Jesús y voy a pe Cristo, ñande yara hoy cobe bara. Añaí seguro upeo pechaja porque Jesús oñe cumplir peiteo mi profecía, oñeva pe Mesías re. Peisa, ñetete, mava pa moñeta ñande Lucas 1, 34 a 35. Jacinto. María Catuje y pe Ángel pe va y se pico y cota cueva. Se ningún agua y relación sexual con va endi. Pe Ángel o contesta supe. Espíritu Santo o tante ari ha ñande yara na yo ya jaiba poder nemoata o pevare pemita o naceta sin pecado ha oñe genoita ñande yara rae. Ahuille Jacinto, va en esa caña de coaco texto. Va, es un esa caña de Mirta. Jehová Espíritu Santo, Lupibeo, Yapo, Jahue, PTI milagro. Este milagro lo hizo haciendo que un ángel que estaba en el cielo con él, de obrero maestro, pudiera estar en una virgen, una joven virgen aquí en la tierra. Por eso pudo ser un ser humano Jesús. ¿Veis? Añetete. Petí punto neponaba. Hoy petí asterisco ave, P estrella y un esa cabaña de vejina. Va eomombe uñan de vejina upepe, P asterisco. Rafael. Hei que pe Mesías ten escritos y enseñan de yara hoy por aboja güey, chupeñan de salvajan wa. Upe abicuña pe lección 26 a 27 pe, ya chata maisha pa te conteme ya salvaja maisha pa Jesús ya pota upeo. Añetete. Pea uñan de güero mandu ajina, PAP asterisco pe. Ya examina párrafo en voz apija.
Mopa hoy Jesús cuaga. Jesús o manorire ko peari. Ñande yara o resucita yupe vagape hoy ko yeu hawa shui petei ángel. Upepe ñande yara mbotuya Jesús peja o men shue petei puesto y yubate beba. Cohaga Jesús jae petei ángel y de poderoso tereiva. Jehová y tei poderoso ve shui. Por andú, párrafo 13, y mopa y Jesús coanga. Aguille marco de lectura. Por ahí. Mopa y Elena. Establecido al lado de su padre. Muy bien, Elena. Va y seña fundamental, vea, Sí. Fernando. Claro, y esto lo corrobora bien Filipenses capítulo 2, versículo 9, que upeya rupiñan de chara ombotuisha Jesús peja ome pete y puesto y yubate beba. Ahí está. Así que evidentemente Jesús logró tener por su conducta, logró tener esta posición en los cielos en esta ocasión. Peisa, añetete. Belén. Claro, si bien en un principio o Koguga Peari, PTI humano y ya, humano PTI delincuente y ya, Coanga, PTI ángel y poderoso y tereiva, pero las hay más poderoso que Jehová. Peisa, añetete. Habe un esa cañan de ella y que ojina corre cuadro, pe, ni avanzaje y ñañepi amonguetamina. Ya. Que sabemina maba pañe tejape Jesús hamba erepa inimportante yeikua pona chupe. Jaupea homo acajina. Punto número 4. Jesús naja eñan de yara todopoderoso. Jaupea de coanga ya esa hina petit punto esta vez oñe confundida. He iba a esta religión oñe por un abocañi güey. Porque en dorecoy la añete güey. Pesa Jesús, Jehová, la misma persona. Jesús. Claro, la gente lo confundí porque la religión ya justamente no boeva la verdad. Como dice Filipenses, que lo ensalzó, está sobre todo, pero está sobre todos los demás ángeles y las personas, no quiere decir que esté igual a Jehová. Pesa, ñetete. Va erepa y catuñan de testigo de Jehová ya asegurado, peba. Bueno, ya examina coaco video, joven ñambo jovaita, coa por andúa, ve. Comundo tu isacuere, hoy jetaiterei gente oyeroviaba Jesús. Pero, jaepa Jesús ñandeyara todopoderoso, terapa ha entera caepete y cuimbae y bueno y tereiva. Yekua jangua la respuesta y catuya ella va epa he iba ecuejese umi hoy cuava chupe. Por ejemplo, petei ángel oñeva ecue María pe, ha y chupe Jesús, ha importante tereita, ha oñeje noita ñande yaran de ello ya haibara. Upei Jesús oye bautizano guare, ñande yara boije iba ekue vaga guive, kova hina sera ajai jueteva ha agüero joruva. Hamba epo pensaba ekue jese y discípulo cuera. Jesús oporanduno guare chupe cuera upeva, Pedro hei. De hina pe Cristo, ñande yara oiko vevara Hamba epa iba ecuejese y contrario cuera o yucaseba chupe. El leije y haisha cocuimba o manova era. Porque jaeje y yeje jaejañan de yarara. Hamba epa iba ecue Jesús voy. Jaeje iba ecue y discípulo cuera peñan de yarare. Petúa y poderoso vese hewi.
Upei, o resucitarire haehe iba ekue avei. Ayupihina sheru ha seyara rendape. Ha eva avei penderu ha pendeyara. Upeixano, la Biblia he iba hesacaponaiterei. Jesús hañandeyara todopoderoso daha ei la misma persona. La Biblia he Jesús oinha vagape hay poderoso itereija. Peixano yepe ha e osegui weterio ñemoi y tu apoguipe. Hañandeyara oncarga chupe petei trabajo inimportante tereiva. E chupe o cumpli hanguai voluntad coiviape ari. Hapeixa entero yeikohangua vuape para siempre. Pero mba'épa he'ive la Biblia Jesúsre. ¿Cierto pico Jesús ojapohague milagro? Mba'érepa Jesús omanóra'e. Oujeýta pico Jesús? Reikuaahag̃ua la respuesta eike jw.org. Tenamynyhépe formulario peteĩ testigo de Jehová ohohag̃uán de visita pe hora ha pe lugar opytaporãvehápe ndéve. Bueno, ya se llama pe video por ahí, teja, yepa, esa cañande. Cuando hay que tú ya preparas y no hay 4 textos bíblicos y que tú te daña comentar, Haupeisarupibe ya asegura coaco punto bíblicamente. Tenondera, Lucas 1, 30 al 32. Maba Paulese, Raquel. Upe marope ángel he ishupe anire kuhuye María, ñandeyara ningon de güero joru. De guasuta, jare güerecota pete imita kuimae, jare mbojera maena shupe Jesús. Hae importante tereita, jaoñe genoita, ñandeyara ndaiyo yahaibara u. Ha Jehová omoita shupe reiramo y tú a David ha ejahuesha vei. Oye, Raquel, y hace un pe ángel he iba, ña en duda cue. Va, erepa ya cuando hija la misma persona, Jesús, ha ñandeyara ndaiyo iba Jehová. Va, ere ya ecua, según cuaco texto bíblico. Va, esa ya basa. Ana Ifram. Ángel voy o aclara María pe. Ni hango que a veije que ñande ya lo güero por hija chupe. A veije chupe. Orecota japete y cuimba ejamba. Ella pa un bujerata. Haupeije y yede chupe. Ñande ya na y yo ya jaibara. Pe orecota pemita. Pesa, oye. Pero hay tiene diferencia contundente. Ita, ira. Clave. Mateo 3, 16 a 17. Más Pauleta Ñandeco, Ana. Gladys Gómez. A Jesús oye bautizar iré o sene pe uwi uppt pe uvaga o yabri. Ha Juan o jechañan de yara espíritu o wuyuja. Jesús ari petei paloma isha. Ha uvaga wieña de yara hei. Koba hina shera ua hai jueteva. Ha agüero joruba. Oye, Gladys. Jesús oye bautizar iremba epa oñehendu uvaga wi la porandu. Oye bautizar ire mapa. Fue Justina. Pepe oñehendupe ñande yara heion guare oyabri peguaga hei piaja eina sera ahi jueteva. Entonces pecha o identifica Jehová Jehová y taira Jesús jaeja y taira. Esa, oye, Justina. Jaupe bareco, anga jope otro porandu. Ñande yara boi ningola ni eva cuepe y vaga, güey. Y catupa ya eu paisano ñande yara a Jesús a la misma persona, según la Yahesha vagina. Gustavo. Anahani le llevó porque Jehová hoy allá hoy y vaga pe a Jesús que te pe allá a oñero pi Jehová vaga yo la su capa te que fuera a diferentes personas.
Pesa ñetete porque hoy está iba y cuay de que ñande yara o yihahue wipe, Jehová yihahue, haiwipe era Jesús. Pero sin embargo, pea ave joaiwire. Juan 14:28. Maba Pauleta ñandebe. Juan 14:28. Máximo. Pehendu haema hawe pm. Aha ha ayuyeuta penerendape. Pe sheraujuramo pedugata ahata hawere petua rendape. Porque petua y poderoso ve. Shehewi. Abuye máximo, según cuaco texto upeyano, mocoy por andú, mabapa y yedabe, jaurecobe autoridad, peta ira, terape y tua. O ya por la por andú. Ni que penecane o tipe mopu a Hassano, familia Torres. Coape o esa cajaisako Juan 14:28 pe claro por interés porque es que y tú ajape y oñeva jabe y esa cajaisen de Jacob pona que pe da vagina a Jehová a Jesucristo de que da ve y tú awi porque ahí está ura Ahuye, mantendebe a ver, ninfa. Marcos. Claro, Jesucristo lo reconoció tal como es, su Padre. Sabemos que Jehová no tiene principio, tampoco tiene fin. En cambio, Jesucristo sí tuvo principio. Porque fue el principio de la creación de Jehová Dios. Entonces él lo reconoció como su Padre, que es mayor que él. Upeisa, Jesús y Jehová Haitúa, Haupeamba Epañanembo, Jesús y Jehová y Túa, Mirta. Jesús y Jehová Jaitúa, porque es una verdad fundamental. Jesucristo, como ángel creado por Jehová, estaba en los cielos y era realmente su hijo. Así que por eso Jesús, en esta verdad fundamental, es que es su padre. Bien, Upeiseite Mirta. Juan 12:49. Más Pablo enseñan de. A ver. Rafael. Ei, peixe. Se nañe en se yeheguirei, sino petúa semboua ekue, hei sheve mba epa ha eta hamba epa ambo evana. Bien, Aguille Rafael. Por andú geñan de contexto rupibe. Ombo epa Jesús, jaeja, jae, jaitúa, jaeja la misma persona. Hamba erepan de repensar upeva. Legenduría. Ombo epa Jesús. Es a mí. Anita Maldonado. Jesús, ombo e ponai terei porque y she ambo e se tuva shembo eva cue. Nambo e imba e veces yehehuirei. Así que hay sumiso y tu apeja o aprender a cuela y tu ha ombo e ñandebe. Eso y pona Ana, pero mi petit punto ahí upeo diferenciaba. Sandra. Claro que Jesús mismo reconoció que todo lo que él hablaba, como dice Ñañey, no era de parte de él, sino que hubo de Yaragüe. Así que incluso dice, Petúa, Shembuba, Cueje y Shebe, Baepa Jaita, Jabaepa Omboebaera. Así que él mismo reconoció que todo lo que él tenía que hablar, él se lo había dicho su padre, o era lo que le había mandado a hacer su padre. No se atribuyó él mismo a que él tomaba sus propias decisiones. Upeisa, es a la misma persona, lleva Ramón o Elsa. Esa vale securi texto bíblico. Salmo. Ah, bien, Ramón. Bueno, dai por el problema. Ya Hasau Peisano, punto número 5, G.I.
Va, ere paikatuña y me seguro Jesús ja es ahue pe Mesías. Ja bueno, hei la Biblia pe ya topas esta y profecías se acaba mava pañete jape pe Mesías. Cuando haya esa pe video, hañamos o baita o pe ya ahí un texto bíblico o igual. Ya examina unos cuantos profecías oñe eva pe Mesías hamba ella para oñe cumplir. Peteiva y pe Mesías o utaja Judá tribuwi jaja etaja David gesera y familiares. 700 años rupi Jesús nace Moube, Miqueas capítulo 5 peje ima baecuevo y pe Mesías o nace taja Belempe. Pe profecía y Belén Efrata. Pero en baere peña importante tera y Efrata. Porque ima o iba otra ciudad era Babe y Belén, hauputa Zabulón territorio pe. Cuando pe ciudad era Beit Laham, hauputa 11 kilómetros noroeste gotu Nazaretwi. Ya ella llegó pe ya no pe profecías y Jawemba y Shaitepa oikota kuriumimbae. Upe Isaías y oikota japeteimbae nunca andoikoitiba. Heipe Mesías o naceta japetein virgenwi. Daniel capítulo 9 pe, oñemombe upe Mesías o utahawe 483 años oñeme erire permiso oñemopu a Jerusalén. Co profecía oñe cumplí curi año 29 pe, Jesús oye bautizaron guare. Zacarías capítulo 11 pues yo profetizaba ecuepe Mesías pe oñe traicionata ja 30 monedas de plátare. A capítulo 12 pe yo oye cututa jawe chupe. Oye profetizaba ecuea veipe Mesías o manotajañan de pecado cuerare. Ha oñeño tutaja chupe umi plata va oñeño tujame. Oñe mombe uva ecuea vei Jesús oita jawe pe sepultura pe, jaimete 3 días. Ha upeo resucita yeitaja. Va epa peye. Ikatupicora e Jesús omogenda paiteo pamba oikota veikatu hanguaixoñe cumpli jeseu mi profecía. Ikatupico y meo planeara e onace hangua Judá tribuwi, justo pe ciudad de Belempe, onace hawepe abei David. Marianingo y coba ecue Nazaretpe, pero y membu hangua ojo Belempe. Hoy me pico Jesús he ira e chupe ojo hangua upepe y catu hanguaixoñe cumplipe profecía. De catuiningo ya e Jesús y catu mahagüeo decidimba eisha pa onaceta. Abei, hoy me pico Jesús ñe muy voy de acuerdo ra eumi sacerdote cuerandi o paga hangua hicuei Judas Iscariote pe 30 monedas de plata. Ha epico planea voira e enemigo cuera ondubuta ha jovare, oñe mosaingota ha chupe virare ha opei o sorteata ha hicuei y yaocue. Oya popa Jesús algo mi romano y cutunte hangua chupe y costado pe, hanio mopea vei chuguije tumao ye ya pojaweisha ye piumi otrore. Y catu para eo paiteco a profecía de casualidad y tenta oñe cumpli Jesús. Ya esa cuapa, Miqueas 5:2. Mapa o le enseñan debe. Miqueas 5:2. Está texto en Icatúa costedia ya. Esa Jonion de Veigina. A ver, Petina Media Cuepe, Ubaldo. Ande Belén Efrata, Deningo Nemisieterei, de Imejama, o mi ciudad, Udawa, Aputepe. Pero Nejewi Outa, Pe gobernataba Israel, Se Rerape, Jaegina, Pe Oiva, Umaite Wide, Pe Existiva, Iñepenuide. Oye, Ubaldo, va un huesacañan de Peba Jaicatuco Anga, Yajajina Pe numeralo Injape, Hayaique nota pe. Penota pe. Apo ima cuepe ni profecía y maitewi o mapa y catu resumiñan de la connota heiseba. Pues peoñe epe profecía oye cuava ina 69 semanas una zetaja. Fernando.
Bueno, una de las partes interesantes es conocer cuándo comenzarían las 69 semanas, porque se cita el libro de Daniel capítulo 9, versículo 25, ¿no? Cuando allí Daniel profetiza que se tendría que emitir una orden de restaurar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Pero dice que cuando el Mesías aparecería tenían que haber pasado 7 semanas y 62 semanas, y luego sería restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos bien porque en el año 455 antes de nuestra era, es cuando Nehemías, gobernador de Jerusalén, da este decreto para que se restaure y se reconstruya la ciudad, ¿no? Así que ahí concuerda bien el hecho de Nehemías capítulo 2 con el libro de Daniel, cumpliendo eficientemente la profecía de cuándo realmente comenzarían esas 69 semanas. Exacto. Si utilizaría debe, vea ya por un ella bebe ni calculadora de oye ya. Exactamente 11. De forma simple, pero exacto. Vea ni ventaja y que tú ya estudian de mando a Januave inclusive. Por ahí te di Fernando. Salmos 34:20 a Zacarías 12:10. Más Pablo enseñan debe. Celeste. Añande yara oñangareko ikan recuerare. Hani betei no yemopen shubi. Zacarías 12:10. Belén. Aje kuabota, ye espíritu David gua ari, jaumi Jerusalén gua ari, ye abuelo joruta yupecuera, agenduta yupecuera, ombae yerurea su llave. Jaecuera, oye sarecota, upecuimbae, oikutu, baecuere jicuay, ja oyaje ota jese, oyaje ojaisha, jicuay itadura peteimire, ja oyemboasidereita jese, u omanoroguaisha pe itadura upecuay. Pues, ahuyen de celeste, ande Belén ahí. Oye, cumplí para con a profecía la oma nota jahue, oye, ya poto, oye, cumplí para. Porque cuando ella se llama, va para lo icota la jesunda y catuya, que arregla. A mí, Mario. Si realmente se cumplieron estas profecías. Era por costumbre que cuando las personas estaban colgadas para acelerar su muerte, se le quebraban los huesos de las piernas, de esa manera no podían respirar y se morían. Bueno, lo hicieron con los 2 primeros malhechores, le quebraron las piernas. Pero cuando fueron a quebrarle las piernas a Jesús, vieron que éste se había muerto. Y en Juan 19:34 dice que uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y que al instante salió sangre y agua. Entonces muestran estos registros bíblicos que estas profecías realmente se cumplieron. Upeiseite, Jesús naikatui o controla ni mopa nace ni baisha poye yucata. Está en claro eso. Va en upea Jesús, güey. ¿Quién nos enseña? ¿Belén? Que no hay por ni petei duda que jape de Mesías, Jehová un bobaecue, porque o cumplipaite las profecías. Entonces, pero punto número 6. Va eres utiñan debe coan a Jesús peñambo epe estudiante maeraji útil. Ya examina Juan 14:6 a 17:3. Más Pablo enseñan de moco y texto. Juan. Jesús o contesta, Chehina petape, peañetegua, jape o poromoingo beba. Cherupibe, añoitei catuañe guajepe tu arendape. Ja 17:3. Umigento y cobe agua para siempre cotebe, te cotebe de cuadán debe. De ginañan de yara te jape te yeteba. Hoy cuaba era veí Jesucristo pe, upe, derembo ubeque. Auye Juan, upeisano. Va, el empate contenye a Jesús pe. Ya acepta Jesús pe. Va, te contenye Ana Ifram, Anita. Hay un la verdad. Paupe araña de Jesús rupibe y catu yaiko Jehová amigo. Ajae rupibe abei catuta yaiko panaguana.
Upeya, añete. Jaoiramos iba pe testigo de Jehová, da peyero via y Jesús. Si ellos llemas esta vez predicación, Jabe. No, pe, Jehová, ante oí, Jehová. Va, y que tú ya eso. Oye, ella viene siempre. Jacinto. Sí, a Bella esa claramente lleva Juan 14:6 PGI. Shehina petapeja peañetegua. Pero por muy ingobeba ser upibe que toño a jefe tu arendape. Entonces ya igual poner ese contexto upibe. Ayepa yo entonces ya debe ya quiero obviamente van a Jesús. Y que todos se llaman a jefe tu arendape. Pensé, oye, Jacinto, oye, entero vea, ver, la ñane tiempo se y terei por más de que gusto y terei, coaco parte, Jesús, jaepe ángel y poderoso y tereiva, ñande yarara y jape Mesías a la vez. Pues la repaso, jo, mañana cuentaré, ñanderoga, oye, entero vea. Gracias, Beineves, hermano Humberto, por ahí te leí más acá, por ahí te iba a comparte de ahí. Bueno, pues ya vamos a ella de reunión, llamamos Juan ya hojina. Bueno, ya estamos haciendo horas ahí peite. Jaco ya le eta petei resolución, oye ya poa lleva paisaje y ya pues acá pone que es hermano fuera. P.6. Y bueno, resolución de donaciones mensuales a la obra mundial. Para el próximo año de servicio, página que estaba año de servicio 2023, se presentará a la congregación una única resolución para donar una cantidad mensual a la obra mundial. La sucursal utiliza los fondos de la obra mundial para apoyar diversas actividades que benefician a las congregaciones. Dichas actividades incluyen la renovación de construcción de salones del reino y salones de asamblea, atender incidentes que afectan las instalaciones teocráticas, como desastres naturales, incendios, robos o actos de vandalismo, proporcionar servicios tecnológicos u otros similares. Así que bueno, el cuerpo de ancianos, peaco año de servicio, cuerpo de ancianos, ape congregación Guaranipegua, como resolución de 10.000 pesos ñamondovos a llevar peaco obra mundial. Es decir, esto se manda mes tras mes, no es solamente una única vez, sino que se manda mes tras mes, que sería por cápita unos 200 pesos por cápita, de cada publicador, ya será muy buenas, ayepa. Así que esto será por todo el año de servicio del año 2023. Así que bueno, se les anima, si están de acuerdo, de levantar la mano, tanto a Peco Salón Pegual, la pedimos, si están, pedimos ayepa decididos, ayepa, de acuerdo, Peco Relución, llamo por año de po. O si no, Catu, Nahani, ayepa. Muy bien. Ya está ahí, suyo la guayca tu como guay poa ella y cuando guay se lleva la misma peisa. Muy bien, ya saqué la mayoría peisa, oija, de acuerdo. Así que bueno, y por ahí tenéis hermanos fuera, ya pitamos pues no, peisa. Muy bien, muchas gracias mantes hermano fuera y por ahí te la de reunión con este día gua. A peisa, llamamos un año ahora de reunión, haya pura hey, tape pura hey, número 14. Oye, titulaba Ñambo tuisha perrey o gobernaba pe coan. Upeca tiñan de hermano se puede temer Ramón Cuenca o mujo atiñan de ñembo erupide.
Ñemboeta Jehová. Amoroso Padre Jehová, muchísimas gracias, Padre Santo. Y que tus abuelos y me he reunido con Pujarepe, que tus abuelos aprenden de Jehuí, Hararcope privilegio, Rumba Eguazú, mereces Aisha. Gracias, Jehová, por el alimento espiritual al tiempo oportuno. Remon bareteba, remon querenba, y que tu se lo seguía hacia adelante con a tiempo y yetu uetebape. Le bendecí que en Jehová, por favor, a cada uno de los hermanos, de cuándo cada a más día la situación y yetu ve y pojive, de esa cuamba ella pa getañen hermanos, hermanas y familiares, oye, pues tiene gran esfuerzo que estamos ahí presente, a pesar de un día agotador, están ahí y que tú nemo cangú, está problemas, está a veces, pero pesan yepe. Hoy me entero de teaco ape, firme os anduvo pene enseñanzas, a donde adoración le mereceba. Le bendecí que na supe cuera cada uno. Había hermano cuera iba a un lupibe, por diversas razones, por cuestiones de salud, y que tu ape presente. Habéis supe cuera, hoy y siempre, cada reunión atento, participa que Upea realmente tenemos que en el Jehová a Roseguise Peisa, unidos, en DBP, remereceba adoración. Los Jacopus haren de pope, permití que no haré un viaje por la interorógape, lo disfrutaré con el banquete espiritual. Jaro se más día a día lo mejorar, oye reajustate con temejape, que tu avanza siempre ore fiel, ahora en el dundebe, Padre Santo. Además que na siempre ore sabiduría, lo decidí poner aguas están para ore cobepe, o permitís a ore upea veiro seguir cuaco tape por intere, que tu avanza ne bondad y merecida lo pibeo y un dive paro y mepe mundo pues operadoras agua para siempre. Cristo Jesús lo pidió agradeciendo a Paitemba, aun sincero perdón de los yurea 20. Amén, Jehová. Hola Ramoncito, Elsa, ¿cómo Hola andan? Ramón, hola Elsa, Hola Ángela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Un video y por ahí. Orá lindo. Sí, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Estás mejorcita ya? Sí, estoy mejorcita. Ahora estamos, viste, con Jorge, que ya que se recupere bien él de su, ¿cómo se dice? Intestino. De sus intestinos. Todavía está inflamado, viste, porque lo inflaron todo para sacarle los pólipos y bueno, viste, pero ya estamos de a poquito mejorando. Mucha bendición a los- Emilio, ¿cómo está? Emilio. Ahí está. En la ¿Cómo lucha es? constante. Constante, mi vida. Dale cariño, saludos. Está escuchando, está escuchando. Ay, Emilio, querido. Aguilú, un abrazo enorme. Hola, qué alegría escuchar tu voz. Por lo menos estamos acá. Y bueno, Hola, eso no Noa. Noa también está escuchando, tío Lilo. ¿Dónde está tío Lilo? Tío Lilo le dice Noa a Emilio. ¿A Emilio? Sí. ¿Y la Elcita qué hace? ¿Cómo estás, querida vos? ¿Bien? Bueno, me Estás alegra. muteada, estás muteada. Yo. Estás muteada. Sí, está muteada, Elcita. Hola, Ani. Hola. Anita. Hey, Anita. Hola Ani, ¿cómo andás? Está muy enamorada de los gripes, lo que viene. Mira que no te podemos adoptar, Ana, así, a que tratar de curarte, así te adoptamos. Yo le dije a Mario, poneme en una bolsa que nadie me mire, pero estoy en el salón, le digo, igual no me quiso llevar.
Lo que pasa es que no podés ir hacia el salón, porque si no contagias a todos. ¿Qué va a hacer? Hay que quedarse. Claro. Yo le digo, poneme en la esquinita que nadie me mire, le digo, en una bolsa. No, Nahaniri. Los virus Si se puede. vuelan. No, Mirá la claro. cosa. Paciencia. Ya va a venir este mes y el otro, y ya después van a venir los meses más lindos que ya se van a ir estas gripes. Eso esperamos. Eso Sí, esperamos. sí. Claro. ¿Qué va a hacer? Ya falta poco. Imagínate, Emilio el que está enfermo. Yo me puedo tomar el colectivo e irme, pero no puedo dejar a Emilio solo. No, no. Es comprensible. Ya tengo que estar con esa gripe, con esa tos. Y si yo me voy al salón y hay un hermano que está incubando algo, me contagia a mí, ¿yo a quién voy a contagiar? A ver que tiene la defensa baja. No. Puedo arriesgar me voy a hacer los trámites a la disparada, vengo volando. No, vos tenés que cuidarlo a él. Vos no te podés engripar o llevarle virus a él, porque él tiene la Todavía defensa me había muy baja. resfriado, ahí me empecé a tomar de todo, le llamé a mi médico, me dice, bueno, toma esto, toma lo otro, le digo, yo no puedo explicarme, no me puedo enfermar por Emilio, se reía. No, es que es así, tenés que cuidarte un montón. ¿Qué vas a hacer? Quiero ir a hacer el carrito y no puedo. Y no podés. Ya vas a poder. Me dice, ya vamos a poder. Ya vamos a poder, no te preocupes. Esperamos estar bien para el lunes de septiembre. Sí. Vamos a andar como patita de perro con Ana de aquí para allá. Caminábamos con Ana. Pata de perro, la Anita. Vamos a ver que le cuento una cosita pequeña. Como yo no podía ir a hacer mi revisita y escuchar, y vende cosas de comida de perro y todas esas cosas. Y le llamo y le dije, ¿no me lo podés traer un poco? Le dije. Me vino y me trajo. Mira, y ahí aprovechaste. Y me contó que entró en la asamblea la otra vez. Ah, mira. Qué bueno, qué lindo. Ahora le dije que le voy a mandar de vuelta y me dijo, y yo le dije, él quería que me vaya al negocio porque ahí habla mejor. Dejó abierto el negocio y vino a traerme las cosas. Mira. Así que no podemos hablar mucho, pero él me quiere contar lo que le gustó de la asamblea. Mira vos, qué bueno. Viste que todavía hay gente, ¿eh? Hay que buscarla nomás. Todavía hay gente. Qué bueno. Así que... Y el otro que vino a buscar la Biblia, ¿se acuerdan que le conté a todo eso? A él lo primero que le voy a visitar porque él sí que es paraguayo. Eres paraguayo. Claro. Así Ahí. que me voy a ir primerito a buscarle a él, no sé ni dónde vive, por allá cerca de la casa de Raquel, por ahí. Ah, mira, no por ahí vive. Está en el territorio. Sí, nuestro territorio, así que vamos a ir para allá. Bueno. Vamos a ver. Que Jehová nos guíe. Mañana en la salida. Muchas bendiciones. Bueno, querida, nos vemos mañana. Saludos a Emilio. Chao, saludos a Emilio. Chao, Mire, chao, Jorge. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Jehová mediante. Hasta mañana. Chao. Chao. Que descanse. Chao. Chao.